Bienvenidos a este nuevo webinar. Le quiero dar gracias a todos por su asistencia y hoy vamos a ver una introducción al estado de resultados. Para ello, nuestra especialista y contador público, la señora Anabel Leal, nos va a introducir en este estado financiero, en este maravilloso estado financiero, para la toma de decisiones informadas. Como siempre, recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, señora Anabel, podemos dar inicio a su presentación. Gracias, Alejandro. En capacitaciones anteriores hemos conversado acerca del plan de cuentas y la ecuación contable. En ambas, el enfoque siempre estuvo dirigido hacia el estado de situación financiera, hacia el balance general. Pero hoy es el turno para el estado de resultados. Conoceremos detalladamente concepto, importancia, estructura, objetivo y realizaremos un ejercicio práctico para mejor comprensión. El estado de resultados, o también conocido como ganancias y pérdidas, o la cuenta de resultados, junto con el balance general o estado de situación financiera, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios del patrimonio, son los llamados estados financieros, que vienen a ser informes financieros que se convierten en herramientas cruciales para evaluar el desempeño y la salud financiera de las empresas, con información clave para la toma de decisiones. Estos deben ser elaborados única y exclusivamente por un contador público. Y lo que les corresponde a los gerentes, inversionistas, accionistas de las empresas es saber leerlos, interpretarlos y analizarlos. Pero entonces, ¿qué es un estado de resultados? Según la SNIF, es un informe financiero que muestra las ganancias y pérdidas de una empresa durante un periodo específico. Este estado refleja los ingresos, costos y gastos y ayuda a determinar el beneficio o la pérdida neta de la empresa. Aquí, en esta estructura, vemos un ejemplo de un estado de resultados. Vemos un encabezado que dice estado de resultados. Ahí va a ir el nombre del informe financiero. Seguidamente, el nombre de la empresa, la razón social y el periodo que estamos evaluando, el periodo del ejercicio que estamos viendo allí, que ha culminado. En este caso dice del 1 de enero al 2022 al 31/12/2022. Fijemos que el estado de resultados es dinámico, tiene una fecha de inicio y una fecha de final. En comparación con el balance general, este es dinámico y el balance general es estático. El balance general es una imagen estática de la situación financiera de la empresa. Es como una fotografía. En cambio, el estado de resultados es como un video, mientras que este muestra el desempeño financiero a lo largo del tiempo. Es importante también mencionar que contablemente y de acuerdo con el parágrafo 3.7 del estándar de presentación de estados financieros de las NIF para pymes, hay dos formas de presentar el estado de resultados: el estado de resultados y el estado de resultados integral. Este último hace referencia a las mismas partidas del estado de resultados, como estamos viendo acá, a donde dice aquí arriba, si se puede observar porque está un poco pequeño, dice estado de resultados. Y debajo dice otro resultado integral. En esta parte adicionalmente se van a reflejar otras partidas, como ganancias o pérdida en venta de activos, ganancias o pérdida monetaria, impuestos diferidos, apropiación de reserva legal, entre otros. ¿Okay? Esto es para nuestro conocimiento. ¿Qué nos muestra el estado de resultados?
entre las importancias del estado de resultados. ¿Qué nos muestra? Nos muestra los ingresos, los costos y los gastos de la empresa durante un periodo determinado. Tenemos los ingresos y los gastos o egresos. Vamos a determinar acá un momentico que si nosotros tenemos estos ingresos son mayores que los egresos, vamos a tener una utilidad, beneficio positivo, una renta, una ganancia. Todos estos nombres son sinónimos. Pero en cambio, si los egresos son mayores que los ingresos, entonces vamos a tener una pérdida. Vamos a tener un resultado negativo. El estado de resultado, ¿qué nos va a informar? Nos va a informar solo de ingresos y gastos. No nos va a hablar ni de cobros ni de pagos, pero queremos que lo tengamos bien en cuenta. Otra importancia, proporciona una visión clara de la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad de una empresa es la capacidad que tiene la empresa o una organización para obtener ganancias. Este término suele confundirse o usarse como sinónimo del concepto de ganancia. Vamos a suponer que tenemos una inversión de 70.000 unidades monetarias. Y en ese periodo una empresa obtiene una utilidad de 7.000 unidades monetarias. Hacemos una ecuación, que por acá la tengo, vamos a mostrar, que se llama el ROE, rentabilidad o retorno, mejor dicho, el retorno sobre los fondos propios. Utilidad neta, y dice que la fórmula es utilidad neta entre fondos propios por 100. Entonces vamos a aplicar este ejemplo, donde la inversión, cuando hablo de inversión se refiere al aporte de los accionistas que hicieron al momento que iban a crear la empresa. 70.000 unidades monetarias y la utilidad generada fue de 7.000. Si colocamos acá en la fórmula estos montos que estamos diciendo, sería entonces 7.000 entre 70.000 por 100. Eso nos da una rentabilidad del 10%. ¿Ok? Entonces, el ROE significa retorno sobre la inversión que en un momento dado hicieron los socios. El retorno sobre fondos propios, que es el capital del aporte de los socios, es una variable, como otra que a lo mejor vamos a nombrar más adelante. Es una variable clave para saber si una empresa es viable o no. El ROE será adecuado en cada momento, y dependerá de varios factores, principalmente de los tipos de interés que ofrezcan el mercado financiero en ese momento. Tengámoslo en cuenta que lo vamos a ver más adelante. Ya saben, utilidad neta entre fondos propios por 100. ¿Qué otra cosa? Porque es importante el estado de resultados, que otra cosa nos aporta. El estado de resultados ayuda a los inversionistas, gerentes, acreedores e interesados a evaluar el desempeño financiero de la empresa para la toma de decisiones informadas. Cuando hablamos de decisiones informadas, son aquellas que se toman después de haber investigado, analizado, comparado o valorado esta información para poder ejecutar. Recordemos lo que dijimos al principio, son los gerentes, inversionistas, acreedores e interesados los que vamos a tener que leer, interpretar y analizar estos informes. Ahí tenemos la utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta. Hay dos cosas de las que no nos vamos a salvar en esta vida, como dicen por allí. Una de ellas es la muerte y la otra es el pago de impuestos. Si nosotros tenemos una empresa que está operando, que está generando una renta, que está realizando una actividad económica, estamos obligados a declarar y a pagar impuestos. Entonces, los estados de resultados son necesarios para cumplir con requisitos contables y fiscales.
como estamos observando acá. Vamos a hablar un poco del principio de vendado, que tiene mucho que ver a la hora de registrar todas las operaciones en el estado de operaciones contables. Aquí dice que es una norma contable que establece que las transacciones se registran en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha de su pago o de su cobro. Todo ingreso debe contabilizarse cuando éste ha sido ganado, independientemente que este ingreso se cobrado o no. Aunque una compañía tenga un ingreso o un gasto que todavía no se ha cobrado o pagado, la operación se tiene que contabilizar en el momento que se hace y no cuando haya movimiento de dinero. Vamos a ver esto un poco más claro con un ejemplo. Supongamos que tenemos unos clientes a los cuales le facturamos, hicimos el compromiso a crédito y ellos se comprometieron a pagar dentro de 60 días. Pero llega el mes de diciembre y casi cierre para esta empresa y no recibimos el dinero. Los clientes no pagaron. ¿Qué pasó? Que nosotros hicimos la factura como correspondía en el momento que ocurrió la operación, pero no recibimos el dinero. Entonces ese dinero, ese flujo de caja se va a recibir en el ejercicio que viene, ¿ya? Si es que pagan los clientes. ¿Okay? Esto se entendió. Esto lo expliqué bien, mejor dicho. Es muy importante esto. Esto mismo también se aplica a los gastos. En el caso de que los gastos, suponiendo los gastos por alquiler, que es un ejemplo muy conocido, porque siempre tenemos que pagar por adelantado un alquiler para poder utilizar el local. A veces que 2, 3, 6 meses, hasta un año, pueden pedir por adelantado. Entonces, ese dinero nosotros recibimos el flujo de caja, pero eso no se asienta en el estado de resultados hasta el momento en que se vayan consumiendo estos alquileres. No lo vamos a registrar todo de una vez en el estado de resultados, sino en el momento que vayan transcurriendo los días de cada uno de los alquileres. Ahora tenemos acá la estructura del estado de resultados. Aquí tenemos las ventas netas. Supongamos que todos los presentes acá invertimos en esta empresa, que se llama Membresía, que se dedica a la comercialización de vestidos. Ha terminado el primer año de operaciones y estamos analizando el estado de resultados. Entonces vamos a iniciar acá con las ventas, que dice que fueron de 1.000 unidades monetarias para el 2022. ¿Cómo obtenemos las ventas? Las ventas obtenemos con las ventas brutas, es igual a ventas brutas menos devoluciones de ventas, menos descuentos sobre ventas. Si yo no tengo ninguna devolución que realizar en el periodo, ni tengo ningún descuento sobre ventas, entonces las ventas netas se las igual a las ventas brutas. ¿Sí? ¿Qué son los ingresos? O sea, ventas netas, ingresos, facturación, todo es lo mismo. Estas son las entradas de recursos económicos generados en operaciones de venta de un bien o remuneración al prestar un servicio. Si todos tenemos claro lo que son las ventas, la facturación, eso nos gusta, las ventas. ¿Algún comentario por los momentos? En la caja del chat. Ya muy callado, todo. Seguimos. Ingreso no es igual a cobro. Lo que estamos hablando sobre el principio de vendedor. Si yo tengo una facturación que tengo que en la operación que llevo a cabo con otra que me va a comprar, entonces estas dos personas se ponen de acuerdo en realizar una transacción financiera
y eso debe quedar reflejado en el momento en que ocurre, independientemente de que si yo cobro ese dinero o no. El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Aquí tenemos el costo de venta, que es de 400. Si la empresa es de producción, entonces encontraremos materia prima, productos en proceso y productos terminados. Luego de restar a las ventas del costo, obtendremos el margen bruto, que en este caso es de 600. ¿Qué hacemos con esa utilidad bruta? Ese es nuestro margen bruto de 600. ¿En qué podemos concluir? ¿Alguna idea? Bueno, esto quiere decir que ya tenemos una utilidad bruta en venta y desde allí vamos a seguir restando gastos, ¿ya? Todavía tenemos una partida de donde restar, todavía nos alcanza. Okay. Utilidad bruta en venta. Ganancia obtenida luego de deducir a los ingresos totales el costo de la mercancía vendida. El costo de venta es lo que nos cuesta a nosotros poner esas ventas, poner el producto a la venta y luego, por supuesto, cobrar para obtener el flujo de efectivo. Costo de venta es igual a inventario inicial más compras netas menos inventario final. Gasto no es igual a pago, lo que estamos hablando sobre los alquileres. Este es el principio de venta. Vamos a hacer aquí un ejercicio para dejar esto más claro. Aquí en la empresa tenemos a una persona que le gustan mucho los dulces. Esta persona toda la semana nos dice para comprar un dulce. Entonces, compramos específicamente trufas de chocolate. Y entonces, todas las semanas nosotros compramos nuestras trufas, consumimos nuestras trufas y si queda algo, lo guardamos en la nevera o en el refrigerador. En el refrigerador tenemos todas las semanas 10 trufas. Y en una oportunidad que la semana que viene, esta persona va a comprar las trufas, no trae la misma cantidad que consumimos, sino que trae 200 trufas. ¿Okay? Entonces, si nosotros él va a comprar las trufas, paga las trufas y llega acá con las trufas como para 2 meses. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esa cantidad de trufas acá en la oficina y solamente consumimos de esas cantidades de trufas 200, consumimos 20 trufas, ¿cuántas trufas nosotros vamos a registrar en el inventario? ¿Cuánto sería el inventario inicial? ¿Cuánto serían las compras? ¿Y cuánto sería el inventario final? Pueden abrir el micrófono. Esto es algo muy sencillo para tener una mejor comprensión del ejercicio o de lo que nosotros queremos transmitir. No escucho nada. Alejandro. Pueden prender el micrófono o dejar la pregunta por el comentario, por la caja de comentarios. Como que no saben la respuesta. ¿Será que está muy difícil? ¿Será? Al profesor Gustavo, que ayer respondió. Súper importante, pues tenemos que tomar en cuenta en este ejemplo tan cotidiano que nos está colocando la licenciada, pues efectivamente lo que consumimos, ¿no? Ese va a ser nuestro costo en este caso, pues. ¿Ves? Sí, nosotros tenemos una cantidad en inventario, que es el inicial, y nosotros tenemos que registrar
en el estado de resultados solamente lo que consumimos. No podemos registrar todo lo que compramos, porque estaríamos cayendo en un error, porque no nos vamos a consumir todo. Primero, no nos vamos a consumir todo de inmediato, menos que no sé, hagamos una fiesta de trufa. Pero la idea es que nosotros llevemos al estado de resultados solo lo que consumimos. Y lo demás va a quedar en inventario, que va a ser ya el inventario final, lo que nos va a decir cuánto queda. ¿Por qué? Porque no es lógico, si yo asiento en el primer periodo una cantidad, que son la que vengo asentando, de 10, y de pronto voy a asentar en el próximo mes 200, o 200 fue la que dijimos inicialmente, la compra de 200. ¿Qué voy a asentar yo entonces en el próximo periodo? 0, 0, 0, 0, 0, porque todas nos las comimos entonces en un periodo. Estamos castigando a ese periodo que sería, en un caso, en un mes. No es lógico. No estaríamos analizando correctamente. Entonces, gasto no es igual a pago. Y la utilidad bruta en ventas, bueno, lo que habíamos dicho, ganancia obtenida es luego de deducir a los ingresos totales el costo de la mercancía vendida. Ese es el más importante. Ahora tenemos los gastos o egresos, gastos administrativos. Ahí vamos a tener todos los desembolsos que se van a realizar para poder mantener la operatividad de la empresa, para poderla tener en funcionamiento. Aquí tenemos un ejemplo de los mismos alquileres, salarios, honorarios profesionales, servicios, entre otros. Si se les ocurre algún otro, gastos de ventas. Los gastos de ventas son los que están relacionados con las ventas, los que nos ayudan a impulsar las ventas. Publicidad, promoción del producto, comisiones de vendedores, entre otros. Y la depreciación es el desgaste natural que sufre un activo a medida que se utiliza en las operaciones de la empresa para generar ingresos. Cuando la empresa compra un activo, hace la inversión y el valor de ese activo en el próximo mes, una vez que se empieza a utilizar o a generar ingresos, en el próximo mes se va a ir deduciendo una partecita de su valor. Esa partecita nosotros la vamos a ir a llevar al estado de resultados, la vamos a registrar allá, mes a mes, ordenadamente, a cierta frecuencia. Y en el estado de situación financiera vamos a tener ese mismo pedacito, pero aquí se va a ir acumulando, mientras que en el estado de resultados se va a reflejar mes a mes el mismo monto. La depreciación es importante porque es un gasto que no tiene salida de dinero. Entonces nos va a ayudar en el estado de resultados para reflejar gastos que a veces las empresas a la hora de declarar impuestos necesitamos un gasto en lo que no hayamos recurrido a un desembolso de dinero, porque tenemos unas ventas increíbles, pero a veces no tenemos los gastos los necesarios, o a lo mejor hay una mala práctica a la hora de registrar. Entonces se nos tiene que tener una utilidad y entre más utilidad tengamos, tenemos que pagar más impuestos. ¿Okay? Entonces la empresa sabe muy bien aprovechar de la depreciación de activos. En otra parte llamada amortización. Entonces tenemos que después de restar la utilidad bruta, después de restarle a la utilidad bruta estos gastos, tenemos la utilidad operativa. Utilidad operacional, utilidad en operaciones, todas significan lo mismo. Aquí no tenemos que nos da 470 el resultado. Esta utilidad operacional es esencialmente el dinero que queda de los ingresos después de haber restado los costos de la actividad y mide el rendimiento de una empresa en términos de ingresos y gastos, también conocido como beneficio antes de interés de impuestos. BAI, beneficio antes de interés de impuestos. Esto es muy utilizado en Europa, en España.
Y en inglés el EBIT, famoso EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Aquí le quiero decir algo. Esta utilidad operacional es muy importante. ¿Por qué? Porque ya desde las ventas hasta la utilidad operativa hay un recorrido donde donde el resultado es muy propio de la actividad de la empresa. Ya los gastos, que todavía nos falta rebajar, ya no tiene, es donde no tiene el control la empresa, porque faltan rebajar gastos de financiamiento y los impuestos. Nosotros no tenemos ni control sobre una política fiscal del país, ni tampoco tenemos control sobre las tasas de financiamiento de los bancos, de las entidades bancarias. Los gastos financieros. Gasto financiero es el costo que la empresa debe pagar para obtener un financiamiento externo. Los gastos por intereses. Cuando la empresa se endeuda, le pide un crédito a una entidad bancaria, mensualmente nos van a ir debitando del banco un montón, una cuota. En esa cuota está la parte del capital y unos intereses. Esos intereses es lo que vamos nosotros a llevar aquí. Gastos por interés, al estado de resultados. Y el aporte, la capital, la amortización, se va a reflejar en el estado de situación financiera. Y lo que habíamos hablado anteriormente, los gastos de impuestos, el impuesto sobre la renta, tenemos vemos que aquí tenemos 137 del impuesto sobre la renta. Una vez restado estas dos partidas, tenemos la utilidad neta. ¿Sí? ¿Qué es el beneficio o resultado económico real? Una vez que se han tenido en cuenta todas las obligaciones y desembolsos necesarios para mantener y operar el negocio. Análisis. ¿Cuál sería el objetivo principal de un estado de resultados? Aquí tenemos el análisis, un análisis vertical, donde tenemos como punto de partida las ventas. Ahí es donde nos vamos a apoyar. Y todas las demás partidas las vamos a comparar con las ventas. O sea, que el 38% es de dividir entonces 300 entre 800. ¿Ya? Mire, ¿cuál sería el objetivo principal de un estado de resultados? Es poder realizar el análisis que tenemos acá. Tenemos que conocer nuestro margen bruto, de lo que hablamos ahora. Tenemos que conocer nuestra estructura de gastos y cómo esta afecta a nuestra utilidad, a la utilidad del negocio, al resultado. Una vez que hagamos esto, estaremos en capacidad de poder concluir si los gastos están optimizados, si los costos están optimizados. A lo mejor decimos que todo está bien con respecto a los costos y gastos. Y a lo mejor el problema que tenemos en ese momento es que las ventas no son suficientes. Entonces, debemos nosotros trabajar más, esforzarnos más para conseguir unas mejores ventas. Pero todo esto lo vamos a visualizar con el estado de resultados mientras hagamos el análisis. Ahora les pregunto, este resultado que vemos acá, se ve, ¿verdad? Lo veo un poco pequeño. Este resultado que ustedes ven acá de 320, ¿será malo o será bueno? Una vez que ya hemos llegado hasta el final del estado de resultado, que es la utilidad neta. ¿Será bueno o malo? Es positivo. Si restamos acá, 2.000 menos los 600, menos los 400, nos quedan los 600 menos los 470. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto será bueno o malo? Bueno, yo considero que es positivo
pero está en camino a ser negativo. Está en camino a ser negativo. Es exacto. Sí, porque veo que los gastos, a ver, los impuestos han aumentado. Los gastos administrativos han aumentado. La depreciación, bueno, sí ha disminuido. Sí, ahí se mantienen algunos montos, algunas partidas se mantienen iguales y otras han aumentado y otras han disminuido un poco. ¿Ya? Por supuesto que sí tenemos que trabajar más si nosotros queremos mayor rentabilidad. O ver que si los gastos administrativos están aumentando con respecto a otro periodo, entonces tenemos que poner ojo ahí. ¿Qué está pasando? Porque aumentaron en el periodo más, aumentaron ciertos porcentajes con respecto al anterior. Pero cuando hablamos de las variables, como la del ROE, las variables claves para saber si una empresa es viable o no, esta sería otra. Que el resultado, el beneficio obtenido debe ser positivo. Positivo y debe ser suficiente. Porque positivo puede ser que aquí diga que 3 unidades monetarias o 2 unidades monetarias, y es positivo. Pero debe ser positivo y suficiente. ¿Por qué debe ser suficiente? Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros con este resultado? Supongamos que nosotros tenemos todo el resultado y estas ventas todas son al contado, que sería un sueño. Y al final tenemos todo este resultado disponible. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con ese resultado? Hay 3 opciones. La primera sería pagar dividendos a los accionistas. Bien, esa sería la primera. La segunda sería invertir en activos. Y la tercera sería pagar deuda, si es que la tenemos. ¿Bien? Esos serían los 3 destinos que tiene la empresa para poder darle una utilidad a ese beneficio, a utilizarlo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy buena la explicación. Ok. Muy bien. Cualquier duda que tengan en la caja de chat, te las aclaro. Ahora La valoración. se escucha un eco. Vamos a la práctica. Espero que se pueda observar bien este ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos el estado de situación financiera y un estado de resultado. Este estado de situación financiera fue un ejercicio que nosotros realizamos, que se envió a realizar a los canales y no tuvimos ninguna respuesta. Esto fue en ecuación contable y esto fue el año pasado. Pero aquí está resuelto, aquí tienen la solución. Tenemos entonces activo corriente, banco e inventario. Tenemos en activo no corriente, vehículo. Tenemos en pasivo un préstamo bancario. Se endeudó la empresa. Y el patrimonio, capital social. Son patrimonio, el capital social son los fondos propios, ¿ya? La inversión. Lo que pasa es que en la contabilidad todo tiene valor numérico. Entonces eso crea confusión. Y en la parte de estado de resultados, bueno, acá tenemos ya las cuentas listas esperando los montos. El primer asiento dice, vendimos al contado, hicimos una facturación al contado de 21.428 unidades monetarias. Entonces, cuando vendemos, tenemos que dar la salida al inventario. Registramos las ventas, por supuesto. Y el costo de venta es la contrapartida del inventario. Sacamos de inventario en el balance general y sumamos los 21.428 que nos están pagando de contado.
Ese fue el primer asiento. Fácil, ¿verdad? El segundo asiento es la depreciación, que es la que nosotros hablamos. Aquí tenemos un vehículo y por ese vehículo entonces vamos a empezar a registrar la depreciación en el estado de resultados, una partecita. Y otra partecita que se queda en el balance general, pero acumulada. Tenemos entonces otra operación que es del préstamo bancario. Nos están cobrando los intereses, 580 en gastos por intereses y en el banco que nos van a dedicar esa cantidad. El cuarto asiento dice que paga salario y comisiones a vendedores. Tenemos 800 en salario, en gastos administrativos, 1071 en comisiones de vendedores y los 1871 ya están restados del banco. Impuesto sobre la renta, 702. Declaramos el impuesto sobre la renta y pagamos y restamos al banco 702. Antes de decirle el resultado que obtuvimos en el ganancia y pérdida, veamos el estado de situación financiera. ¿Qué nos dice después de restar, sumar y todo lo que teníamos que hacer? ¿Cómo quedamos? Se observa ya que dice total activo 93.975 y el pasivo y patrimonio 90.000. ¿Qué ha pasado? Nada, toca ver el impacto del estado de resultados sobre el estado de situación financiera. ¿Perdón? Que toca ver el impacto del estado de resultados sobre el estado de situación financiera. Sí. Porque como nuestra profe nos enseñó en la oportunidad anterior, activos igual a pasivos más patrimonio. Exactamente, la ecuación contable. La ecuación contable. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando nosotros realizamos los asientos, ya ustedes vieron que cuando decía acá, aquí mismo se ve, hay unas partidas que tienen que ver con el estado de resultados y otras que tienen que ver con el balance. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo los asientos, van afectando a los dos. Pero ya llega un momento en que cuando ya termina, ahí va a haber una diferencia que va a quedar en el estado de resultado, que es la que se va a llevar al estado de situación financiera. Es como que me falta un pedacito de lo que tú hiciste, ¿ya? Entonces, ¿a dónde va a ir esa diferencia? Aquí se las voy a mostrar. La utilidad neta fue de 3.975. ¿A dónde hace falta? Aquí, en el patrimonio. Ahí en el patrimonio. Utilidad del periodo de 3.975. Ahí es donde vamos a tener, ahí es donde vamos a llevar la cantidad. Este es el ejercicio de todo un año, pero mensualmente es lo mismo. Tenemos una utilidad o pérdida, puede ser, pero tenemos en este caso una utilidad y todos los meses la tenemos que trasladar al estado de situación financiera. Por supuesto, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace automáticamente nuestro sistema de transporte. Concluimos que desde inversores, gerentes, accionistas, proveedores, clientes y entes reguladores y hasta los mismos trabajadores, todos confían en estos informes para evaluar el desempeño y la salud financiera de una empresa. A medida que nosotros avanzamos en un entorno empresarial cada vez más complejo, la capacidad de interpretar y utilizar los estados financieros se convierte en una habilidad invaluable. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Espero que haya sido de provecho este webinar y estamos pendientes por sus preguntas. Muchas gracias, señora Anabel. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos por participar.
y por interesarse en este tipo de actividades. Muchas gracias.